Muy bien, tenemos en pantalla entonces el tema a desarrollar, la semana número 3, órganos constitucionales autónomos número 2. Nosotros en la semana número 2 hemos trabajado ya un órgano constitucional y ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a darle la bienvenida a su compañera Ruiz, que se encuentra en sala de espera. Muy bien, para la sesión del día de hoy, órganos constitucionales autónomos del cuarto de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groma, el tema a desarrollar está vinculado a conocer nuevamente un órgano constitucional. ¿Para qué me puede servir un órgano constitucional a mí, profesor Luis? Bueno, nosotros en la sesión pasada hemos trabajado la importancia del Tribunal Constitucional como la máxima instancia en materia jurídica. Si, por ejemplo, vamos a suponer el caso que algún familiar, amigo, vecino o cualquier sutano, fulano, mengano, ha sido de repente intervenido por la Policía Nacional del Perú y supuestamente ha sido acusado de ser un microcomercializador de drogas, ¿no? De repente el señor tenía una tienda en su casita donde vendía gaseosas y cervezas, y de repente la policía lo intervino y, oh sorpresa, encontró en su baño gran cantidad de droga. Entonces le dicen, usted es un microcomercializador de droga, usted va a ir preso y por aquí, por allá y todo lo demás. Bueno, lo llevan a la policía, a la comisaría y después lo llevan al Ministerio Público y después el fiscal de turno va a determinar la culpabilidad del imputado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de repente el señor se va preso, el fiscal pide una medida preventiva al juez y el juez determina que se intervenga o que se interne a esta persona en un penal. Este señor tiene 5 hijos, 4 en edad escolar, 1 en la universidad. Este señor trabajaba para poder costear la alimentación, luz, agua, internet y el colegio y la universidad, y de un momento a otro ha terminado preso. Entonces, ¿qué va a pasar? La familia reúne cierto dinero, contratan un gran abogado, el abogado va a determinar la culpabilidad de la persona y decide apelar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional vuelve a revisar el caso y se detalla que es una persona inocente, que lo que había pasado en realidad y que no se había investigado bien es que la droga no le pertenecía al sutano, mengano, fulano, sino que la droga era de un cliente que había entrado, que estaba obviamente consumiendo licor, y que al notar que la policía lo estaba siguiendo, decidió abandonar la droga en el baño. ¿Cómo determinaron eso? Bueno, el Tribunal Constitucional abrió, se buscaron las huellas y no coincidían las huellas de la persona con la droga encontrada. Por lo tanto, ese señor, después de 18 meses, recobró la libertad. Si no pasaba eso, si el abogado no llevaba su caso al Tribunal Constitucional, esa persona se hubiese quedado 20 años preso. Eso sirve, o para eso sirve el TC, ¿no? Que ya hemos visto en la clase pasada. Para lo que vamos a ver el día de hoy es igual de importante. Es también un órgano autónomo. Y más que importante, muchas veces la gente se pregunta, ¿no? El ciudadano de a pie, tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu vecino, o tú de repente, profesor, me han robado mi celular, ¿ya? Y el policía ha capturado al que me robó, ¿ya? Y es más, profesor Luis, lo capturaron media hora después que me robó, ¿ya? Pero ya no encontró mi celular. Oh. Pero, profe, ¿sabe qué pasó? Estoy feliz porque el policía lo ha capturado y lo ha llevado a la comisaría y ahora se va a ir a la cárcel y nunca más lo voy a volver a ver. Bueno, lamentablemente para ti, un día te vas a pasear con tu familia, te vas por Megaplaza, por Plaza Norte de repente, por el Totus de Puente Piedra quizás, y de repente encuentras a esa persona face to face. Lo encuentras cara a cara. Y es más, esa persona te dice, ¿te recuerdas de mí? Y tú te empiezas a asustar y dices, ¿cómo es posible que este señor esté acá si yo mismo he visto que se lo han llevado preso? Bueno, entonces mucha gente se pregunta y dice, pero la policía lo ha llevado preso. ¿Cómo está libre? Pregunta, ¿alguien le puede dar una explicación a eso? Mano levantada en el chat. Muy bien, Jeremy, Ah, te acabo de leer si en nadie el viene chat. a presentarlo de 2 horas. ¿Cómo? ¿2 horas?
Si no hay evidencia, la policía tiene que soltar al detenido luego de cierto tiempo, creo que son 72 horas, algo por el estilo. Ya, muy bien, y la policía lo va a soltar si no hay evidencia. Correcto, Huiza. ¿Alguna participación más? ¿Una mano levantada? A ver por ahí. ¿Qué sucedió en este caso? Que es muy conocido, es muy común, muchas veces sucede eso. Berríos, el juez no lo sentenció como debería ser, o tal vez hubo una coima. Ya, muy bien. La gente a veces piensa eso, ¿no? Ha habido una coima, dicen la gente, ¿no? Ha habido una coima, el juez ha cobrado por lo bajo. Ya. Vamos a darle pase a su compañera Valerie Pando, que se encuentra en sala de espera. Muy bien, Valerie, bienvenida al aula. Entonces, ¿alguna opinión más? ¿Alguna idea más? ¿Alguna idea más con respecto a por qué sucederían este tipo de situaciones? Bueno, ¿cuál sería el proceso, profesor Luis, acá? Acá se ha detenido a una persona presuntamente que te ha robado el celular, tú lo has reconocido, ¿no? El policía lo ha intervenido y lo ha llevado a la comisaría. Bueno, de la comisaría tiene que pasar al Ministerio Público. Y muchas veces en el Ministerio Público, en la Fiscalía, se produce esta situación en la cual esa persona ha obtenido su libertad. Por diferentes motivos, el fiscal que ha tomado el caso decide que la falta que ha cometido este imputado no amerita una pena privativa de la libertad, ¿no? Y si este imputado es joven, de repente 19, 18, es muy probable que lo veas nuevamente en la calle. ¿Por qué? Porque ha robado un celular que aparentemente por el valor del equipo no amerita pues una pena privativa, ¿no? Es más, en muchos de los casos ni siquiera llega al Ministerio Público. Primer caso, ¿ah? Segundo caso, imagínate que estás con tu papá y con tu mamá a un cumpleaños de un familiar y bueno, tu papá ha llevado el carro y te estás yendo con él al cumpleaños, ¿no? Entonces tu papá en el cumpleaños ha tomado un par de copas y se viene manejando pues el carro, ¿no? Y cuando están llegando por Puente Piedra, por el óvalo Puente Piedra, lo interviene un patrullero y una intervención de rutina y le pide su licencia y bueno, el policía se da cuenta que tu papá está con aliento alcohol, estado etílico. Entonces, ¿qué va a suceder, profesor Luis? Va a suceder que lo van a llevar a la comisaría, va a suceder que después lo van a trasladar al Ministerio Público. Y es muy probable que tu papá se quede 48 horas en la fiscalía y que si ha sido la primera vez que lo han intervenido, tu papá pague una falta administrativa, pierde la licencia, pague la papeleta respectiva, pero además la fiscal o el fiscal le va a mencionar, ¿no? Por esta vez usted va a salir, ¿no? Porque no ha cometido ningún accidente, pero en una próxima ocasión puede ser intervenido en un penal, debido a que el nuevo Código Penal establece que manejar en estado etílico sin necesidad de cometer accidentes ya se convierte en un delito, ¿no? O sea, profesor, ¿a dónde queremos llegar? Que en el tema de justicia en el Perú, la policía no actúa sola, va de la mano con un órgano autónomo importante. Por ejemplo, ¿qué órgano, profesor? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? ¿Qué es el Ministerio Público? Dice el título y cuáles son sus funciones. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Ese órgano autónomo del que estamos hablando y al que yo me refiero hoy día se llama Ministerio Público. Y la autoridad dentro del Ministerio Público se denomina fiscal, ¿no? Existen varios tipos de fiscales: los provinciales, los superiores, los supremos, los adjuntos, pero todos forman parte de un mismo órgano. Ese órgano se llama Ministerio Público. ¿Cómo se puede llegar a trabajar ahí? Bueno, lo básico es tener la carrera de derecho, ¿no? Ser abogado, terminarla, obviamente, tener el título y posteriormente postular a una plaza en el Ministerio Público. Y si te especializas, estudias y te preparas, en algún momento puedes ser un fiscal, ¿no? ¿Y qué hace el fiscal?
¿Y qué representa el fiscal? ¿Es igual que un juez? No es igual que un juez. El juez es el que sentencia. El fiscal muchas veces es el que acusa, pero acusa a alguien que supuestamente ha violado la ley. Toda persona que viola o incumple la ley está atentando contra la sociedad. Es un peligro para la sociedad. Un delincuente es un peligro para la sociedad porque si robó una vez puede robar muchas veces. Un violador es un peligro porque si violó una vez puede volver a violar otra vez. Un asesino es un peligro porque si mató una vez puede matar otra vez. Entonces es un peligro para la sociedad. Y como es un peligro para la sociedad, bueno, hay que buscar la manera de que este peligro termine sus días recluido en un penal. Claro, siempre y cuando sea encontrado culpable. Eso lo ve el juez, ¿no? Pero obviamente también esta persona, como toda persona, tiene derecho a la legítima defensa. También tiene un abogado que lo va a defender y que en un juicio va a argumentar por qué esta persona es inocente contra los argumentos del fiscal, quien va a argumentar por qué esta persona es hallada culpable. Ese es el Ministerio Público. El propósito de esta clase, básicamente, se centra en qué? En reconocer la importancia del Ministerio Público en las relaciones de la sociedad. Hay que entender que no toda la culpa es del juez, que no toda la culpa es del policía, y que hay un trinomio que es el que debe funcionar de manera casi perfecta si queremos acabar con este flagelo. Ese trinomio que debe funcionar casi de manera perfecta es Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Si los tres funcionan de manera perfecta, bueno, entonces es muy por seguro que se podrá acabar con la delincuencia y la corrupción en este país. Bueno, vamos a seguir avanzando por acá y tenemos algunas imágenes, ¿no? Mira esta imagen que aparece en pantalla. De repente en algún momento has sido testigo ocular, ¿no? Has estado caminando, transitando por alguna avenida y has podido observar esta imagen. Entonces uno dice, la profe, esa imagen ¿a qué representa? ¿Qué cosa es? O de repente has podido observar esta, mira, en la cual este señor buscaba escaparse, se estaba trepando para salir, ¿no? Y este señor ahora ha sido detenido, ¿no? Entonces, profesor, hay algo interesante que hay que entender, ¿no? Que en ambos casos, en ambas situaciones, en la primera, que es un accidente de tránsito, y en la segunda, que es una organización presuntamente criminal, la labor fundamental recae en el fiscal, ¿no? El cadáver no puede ser levantado hasta que no venga el fiscal a certificar justamente la muerte de esa persona. La policía no puede intervenir a una persona, ¿no? Si es que no hay una orden judicial. Una orden judicial que ha sido pedida, solicitada por el fiscal, y que muchas veces el fiscal acompaña a los policías en la intervención de organizaciones criminales, ¿no? El policía que representa obviamente a un poder, ¿no? El poder de la ley, y el Ministerio Público o Fiscalía que se encarga de velar por el ingeniero. Por lo tanto, tenemos acá algunas de las funciones donde participa el fiscal. Imagínate que este accidente de tránsito fue cometido por una persona que estaba ebria. Es muy fácil decir, esa persona se va a ir a la cárcel. Seguramente todo el mundo dice eso, ¿no? Se va a ir a la cárcel. Pero para que esa persona se vaya a la cárcel, hay que llevarlo a un juicio. Y en el juicio seguramente que esta persona va a tener un abogado que lo defienda, pero también va a tener un fiscal que lo acuse, ¿no? Igual este señor que forma parte de una banda que se dedicaba de repente a vender droga, va a ser llevado a un juicio y para que el juez lo sentencie, seguramente que él va a contratar un abogado que lo defienda, pero también habrá un fiscal que represente a la ley, al Estado y a la sociedad que lo acuse. Tal y como se puede ver en la imagen con la señora Keiko Fujimori,
que está presuntamente acusada por el Ministerio Público, por el fiscal Domingo Pérez, de lavado de activos y de pertenecer a una organización presuntamente criminal, delincuencial, ¿no? Que ha recibido presuntamente dinero de organizaciones para nada legales, ¿no? Bueno, ella está en un juicio. ¿Quién la está acusando? Es el fiscal. El fiscal representa al Ministerio Público, pero el fiscal no la va a sentenciar. ¿Quién va a sentenciar finalmente si la señora Keiko es o no es culpable? Será el juez, ¿no? El juez es la única persona que puede sentenciar en el Perú. Mientras que el juez no sentencia, el policía ni el fiscal puede decirte que tú eres un delincuente, un asesino, un violador. ¿Eso quién lo sentencia? El juez. ¿Quién se encarga de convencer o de presentar los argumentos para que el juez sentencie? El fiscal. El fiscal tiene que elaborar el argumento A, el argumento B, el argumento C y todo lo demás. Tiene que recopilar datos, testigos y todo para sustentar eso ante el juez y que el juez decida que esa persona es culpable y debe ser recluida en un penal, ¿no? Ese es el tema con la fiscalía, estimados y queridos alumnos de cuarto y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman. Bueno, vamos a dejar esta imagen por acá y vamos a seguir avanzando. Vamos a conocer un poquito del Ministerio Público, que es lo que estamos observando en esta sesión. Para lo cual, súbele volumen a todo tu audio para que podamos escuchar. A ver, un momento. Un momento. A ver, un momento. A diario vemos noticias sobre el Ministerio Público, pero ¿tú sabes cuál es su función? Es una institución autónoma, es decir, que no depende de ningún poder del Estado, y es donde recaen todas las denuncias por algún tipo de delito. El fiscal es parte fundamental de esta institución. Es el encargado de evaluar y reunir las pruebas del delito y, de ser el caso, solicita que se aplique la justicia contra quien lo cometió. El fiscal propone al juez la pena que se debe aplicar. Eso quiere decir que sus funciones no son las mismas. Es así como funciona el Ministerio Público. ¿Y tú, ya lo sabías? Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Cuál es el rol del fiscal? Es un funcionario integrante del Ministerio Público y su principal función es ejercer la acción penal, defender la legalidad, los intereses públicos y la protección a las víctimas y testigos. El fiscal investiga el delito y denuncia al presunto responsable ante el juez si haya indicios de una acción ilícita. Es totalmente imparcial y no depende de ningún poder del Estado. Los fiscales trabajan según especialidades, en fiscalías penales, fiscalías civiles, fiscalías de familia, fiscalías de prevención del delito, entre otras. Los fiscales de primera instancia se denominan fiscales provinciales. Son los encargados de analizar y evaluar las denuncias presentadas. Abren investigación sobre el presunto ilícito con el apoyo de la policía y ejercen la acción penal. Los fiscales superiores intervienen en segunda instancia las apelaciones y otros procedimientos presentadas en la investigación o el juzgamiento. Con el mayor nivel jerárquico, los fiscales supremos intervienen ante los recursos de casación, de nulidad y actúan en última instancia en temas penales. Además,
tienen mayor autoridad en el Ministerio Público. Para reforzar su trabajo, todos ellos tienen el apoyo de fiscales adjuntos y asistentes adscritos a cada despacho. Además, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses brinda soporte científico a través de peritajes, investigación forense y dictámenes en apoyo a la Administración de Justicia a través de sus divisiones médico-legales a nivel nacional. La Junta de Fiscales Supremos es el máximo órgano del Ministerio Público. Esta elige al fiscal de la Nación por un periodo de 3 años, prorrogable por reelección solo por otros 2 años más. Además, designa al representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. A nivel de su contacto con la población, el Ministerio Público se divide en 33 distritos fiscales para poder atender a la ciudadanía a nivel nacional. El fiscal de la Nación representa al Ministerio Público. Su autoridad se extiende a todos los magistrados, funcionarios y servidores que lo integran. Su función es dirigir, supervisar y evaluar la política institucional, proponer proyectos de ley y dar cuenta al Congreso de la República y al Presidente de la República de los vacíos o defectos de la legislación que correspondan a la institución, entre otras. Si algún ciudadano considera que un fiscal no ejerce debidamente sus funciones, puede presentar una queja a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de su distrito fiscal. La Fiscalía Suprema de Control Interno es el órgano encargado del control disciplinario y de la evaluación permanente de los fiscales de todas las instancias con excepción de los fiscales supremos. A su vez, se encarga de la investigación de los delitos cometidos en el ejercicio de su función por fiscales y jueces, a excepción de los magistrados supremos. Es así como la Fiscalía trabaja en el Perú, para cumplir con el mandato constitucional de velar por la recta administración de justicia. Muy bien, entonces hemos podido ser partícipes de estos dos videos donde se nos menciona alguna de las labores que se desarrolla en el Ministerio Público. Vamos a pasar por acá y vamos a conocer un poco más sobre la labor de este órgano autónomo que se encuentra regulada por dos leyes. La primera, por la Constitución Política del Perú, que es la más importante, y la segunda, por la Ley Orgánica. Recuerda que cada órgano constitucional o cada órgano autónomo en el Perú tiene su propia ley, que se denomina Ley Orgánica. Y obviamente, como es un órgano importante y trascendental, también está vinculado a la Constitución Política. Profesor, ¿y esto dónde lo podemos encontrar? Justamente en la Carta Magna. Tú te vas al artículo 158 y ahí te mencionan algunas ideas importantes con respecto a el Ministerio Público. Entonces vamos a justamente a tocar dos temas. Primero, ¿qué es el Ministerio Público desde la Constitución Política? Y segundo, ¿qué presupuesto maneja el Ministerio Público? A ver, un voluntario para que lea, cualquiera que se quiera ganar algunos puntos en esta sesión. Valerie Paredes, le escuchamos. Fuerte, por favor, artículo 158. Artículo 158. El Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. El cargo de fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección, solo por otros 2. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y prerrogativas y están sujetas a las mismas obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva. Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los miembros del Poder Judicial en su respectiva categoría. Muy bien, señorita Paredes. Tenemos acá algunas ideas que son importantes. Primero, el Ministerio Público, recuerda, no sentencia. El fiscal no sentencia. El fiscal investiga, prepara su argumentación. Siempre el fiscal está trabajando con lo que le puede proporcionar la Policía Nacional del Perú y
lo que la ley también le puede permitir. Toda prueba que el Ministerio Público presente y que ha obtenido de manera ilegal, muchas veces no es tomada en cuenta por el juez. Imagínate que un fiscal pueda presentar de repente una conversación privada de WhatsApp. La pregunta sería, ¿cómo el fiscal obtuvo esa conversación privada de WhatsApp? ¿No? Eso podría ser una pequeña observación. Entonces, no toda prueba que se presenta muchas veces es tomada en cuenta o validada por el juez. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el Ministerio Público es autónomo. No obedece ningún mandato imperativo de ningún otro poder. Ni el presidente Castillo, ni el presidente del Poder Judicial, ¿no? Ni el del Congreso pueden darle una orden al titular del Ministerio Público. ¿Y quién es el que preside el Ministerio Público en el Perú? ¿Cuál es el órgano más alto? Es el del fiscal de la Nación, que en la actualidad es una mujer llamada Zoraida Ábalos, ¿no? Abogada, que es la fiscal de la Nación en este momento. ¿Ella ha sido elegida por quién? ¿Por el presidente? No, por una junta de fiscales supremos. ¿Cuánto tiempo está un fiscal en el cargo? 3 años. Si hace una buena función, puede inclusive mantenerse, puede ser reelegida, pero no es que se va a quedar toda la vida, simplemente se puede quedar por otros 2 periodos, nada más, ¿ya? Obviamente que va a necesitar también la aprobación de los demás fiscales y una labor ética importante en cuanto a su cargo. Bueno, ¿cómo funciona el Ministerio Público, profesor? El Ministerio Público funciona con recursos que vienen del Estado. La mayor cantidad de órganos autónomos presentan un llamado presupuesto al Estado. ¿Qué es un presupuesto? Es lo que tu mamá hace de repente en tu casa cuando va a decir, a ver, ¿cuánto voy a gastar este fin de semana en el mercado? Entonces tu mamá lleva un presupuesto al mercado, ¿no? O de repente lo consulta con tu papá para saber cuánto dinero es lo que van a gastar. Eso es lo que el Ministerio Público prepara también. Un presupuesto que lo debe presentar al Estado, ¿no? Es decir, la autorización para manejar recursos o fondos, ¿no? Y eso está regulado en el artículo 160. Voluntario para que lea este pequeño artículo. Muy bien, Paredes, la escuchamos. El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales Supremos, se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el Congreso. Perfecto, muy bien. Este presupuesto no lo elabora solamente el fiscal de la Nación, ¿ah? Lo elabora toda la Junta de Fiscales Supremos, todos los supremos lo elaboran. Ahí van a tomar en cuenta lo que necesitan para hacer las labores eficientes, ¿no? Hemos visto en un video anterior, cuando hablamos del Poder Judicial, vimos cómo se trabaja en el Poder Judicial, una situación de abandono terrible. Bueno, es seguramente algo similar a lo que se ve en el Ministerio Público. Se necesita mayor recurso y presupuesto para las investigaciones. Bueno, eso se prepara y se va a presentar al Poder Ejecutivo, ¿no? Y posteriormente el Poder Ejecutivo lo va a observar, lo va a leer, lo va a analizar, pero también esto debe ser sustentado en el Congreso, ¿no? Que finalmente es el que va a aprobar si ese presupuesto es acorde o no es acorde con la realidad económica del país. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto al Ministerio Público? Tenemos lo que es interesante, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones o las funciones del Ministerio Público? Y esto lo podemos ver en el artículo 159. Algo que llama la atención de estas atribuciones, por ejemplo, es en el inciso 3. El inciso 3 es muy interesante, ¿eh? Porque dice, representar en los procesos judiciales a la sociedad. ¿Qué significa esto, profesor? Que en el juicio que tú estás observando ahora, de Keiko Fujimori, porque lo están pasando en televisión, tú observas que aparece el fiscal Domingo Pérez. Bueno, el fiscal Domingo Pérez no solamente representa la legalidad o la Constitución misma, sino también está representando, profesor, a toda la sociedad, ¿no? La sociedad se siente representada por un fiscal. La sociedad considera, imagínate este caso, imagínate que en algún momento un policía te detenga a ti, obviamente en la vía pública, y como tú sabes que, bueno, tú ya has sido mi alumno, o eres mi alumno, entonces tú vas a decir, bueno, yo tengo derecho a mi habeas corpus, ¿no? Porque este señor está atentando contra mi libertad y yo voy a presentar un habeas corpus.
Pero imagínate que no te hagan caso el habeas corpus. Tú estás esperando que a la comisaría se presente el fiscal. Y tú ante el fiscal puedes expresar lo que ha sucedido. De repente el policía te ha golpeado, te ha maltratado, no te ha dejado hacer una llamada. El fiscal está para escucharte. No solamente para escucharte, sino para velar por la sociedad, para hacer que los policías o cualquier otro operador de justicia no haga un abuso de autoridad, un abuso de poder. Algo importante es lo que dice también el inciso 5. El fiscal inicia la acción penal, ¿no? Si se nota, por ejemplo, algo pasó así con el cantante Tony Rosado. Hay un cantante de cumbia llamado Tony Rosado, que cada vez que él cantaba siempre daba una frase contra las mujeres, ¿no? Algo discriminatorio y machista. Bueno, a él le cayó una denuncia fiscal. El fiscal hizo una acusación de oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad misma condenó esta situación que presentaba el cantante en sus conciertos siempre contra la mujer. Es muy interesante la labor del Ministerio Público. Lo que debe estar claro es que todo esto lo encontramos en la Constitución Política del Perú. Bueno, nos vamos a quedar acá, cuídense mucho y nos vemos mañana en Geografía. Un fuerte, ahí está lo que dijo Huiza, así es Huiza. Un abrazo virtual, nos vemos, chau chau.